Muy buenas, queridos alumnos de segundo de bachillerato A y B del IES El Olivo en la materia de psicología. Muy buenas de nuevo, ¿qué tal estáis? Bueno, vamos a continuar con la unidad didáctica 2, el ser humano como producto de la evolución, del cual vimos ya la presentación, ¿vale? Y empezamos con la tesis o con la hipótesis evolucionista, que ya no es tan hipótesis, ¿no?, de la evolución de los organismos. Brevemente, porque esto hay que ir deprisita, porque si no, no llegamos a explicar en 10 minutos todos estos contenidos. Hay dos grandes hitos en la historia de la ciencia occidental. Primero, la destrucción de la teoría geocéntrica, que más o menos decía que el hombre era el centro de la creación, sus obras, un antropocentrismo absoluto. Y la segunda sería la hipótesis evolucionista introducida en el siglo XVIII fundamentalmente por Darwin, por lo cual el hombre, en vez de ser el centro de la creación, procede directamente de antepasados comunes. De manera que la Iglesia tiene que reaccionar, y reaccionó contra estas dos hipótesis que luego derrumbaban una antropología cristiana. Bien, de acuerdo. Visto esto, vamos a ver, y como sabéis, la diferencia que hay entre el fijismo y el evolucionismo y todo eso, y los caracteres del evolucionismo. Vamos a ver brevemente la teoría de Lamarck, que sabéis que es transformista, es decir, el órgano se tiene que adaptar al medio ambiente, o sea que la función crea el órgano, de ahí lo de las jirafas y tal, ¿verdad? Y el segundo punto sería que los nuevos caracteres que se van adquiriendo según esa adaptación se transmitirían por herencia, lo cual sabíamos ya perfectamente que es incierto, a través de la teoría de los genes de Mendel. Bien. Lo más importante de Lamarck es que Lamarck, todavía con un espíritu francamente cristiano, concebía que la evolución iba mejor, es decir, que el hombre era, digamos, el punto o el culmen de este proceso evolutivo. Es decir, otorgaba una finalidad a la evolución. Bien, esto desaparece con Darwin. Darwin no otorga ninguna finalidad a la evolución, dice que es un proceso ciego que se produce por el azar en cuanto a los cambios y la necesidad en cuanto al medio ambiente de adaptación. Bien, entonces, postula Darwin la teoría o la hipótesis de la selección natural, que a su vez parece que lo intuyó de un libro de un economista clásico llamado Thomas Malthus, Principio de Población, que decía Malthus que si la población crecía en orden a una proporción geométrica, los recursos lo hacían una proporción aritmética, de manera que habría siempre mucha más población que recursos, de manera que de ahí quizás el espabilado de Darwin sacara su teoría de la selección natural, por lo cual solo los que más pueden, los que tienen más poder, pues se pueden adaptar, ¿vale? Ascendemos de un tronco común. Y la selección natural, pues eso, viene a decir la supervivencia del más apto, ¿vale? A través de todas estas teorías van fundamentándose a través en el siglo XIX con la teoría de los elementos de Gregorio Mendel, conocidos hoy como genes, ¿vale? En los genes hay dos cosas, son las modificaciones y las mutaciones, ¿vale? Que es lo que va a venir la teoría, lo que va a sintetizar la teoría, el neodarwinismo, que es una teoría donde afluyen las tres cosas, la selección natural de Darwin, las mutaciones de los genes y las leyes de la herencia de Mendel. Vale, las mutaciones, para que sean beneficiosas, tienen que ser transmitidas, ¿vale? Porque todas las mutaciones se producen al azar, ¿vale? Por lo tanto, será la selección natural la que favorece el aumento de los genes que proporciona a sus portadores mayor eficacia biológica.
Y resumidas cuentas, será el azar. Aquí hay un librito muy bueno que se llama El azar y la necesidad, de Jacques Monod, que Jacques Monod fue premio Nobel de química, sería, ¿verdad? Donde el azar produce cambios y la selección natural determina qué variantes son ventajosas y cuáles no lo son. O los cambios ambientales prescriben qué variaciones genéticas serán favorecidas y cuáles. Por tanto, la evolución está definida por el azar y la necesidad. Bien, hasta ahí. ¿Qué pruebas nos dicen que la evolución existe? Bueno, pues hay muchas pruebas que concluyen que se puede decir que la evolución ya no es una hipótesis, sino que en realidad es eso, algo comprobado. Pruebas taxonómicas, pruebas embriológicas, pruebas paleontológicas, por los fósiles, pruebas biogeográficas, por ejemplo, y aquí estaría la biodiversidad de las especies, ¿no? Que aún estando muy cerca, si el clima es diferente, etcétera, ¿no? Producirá especies diferentes. Pruebas bioquímicas, pruebas anatómicas, etcétera. Después, en el asunto de cuál es el origen de la especie humana, tenéis un cuadrito aquí en marrón, que está muy bien, donde os cuenta, claro, de dónde venimos. Después de la desaparición de los dinosaurios, hubo 3 grupos principales de mamíferos: los ovíparos, como los ornitorrincos, los marsupiales, como el canguro, y los placentarios, como los primates, que es de donde descendemos nosotros, que ahí tendríamos que incluir el hombre. Vale, pues esto lo miráis, que ya lo sabéis muy bien, ¿verdad? Y aquí también hay unas ilustraciones de Atapuerca, la cima de los huesos, la grandolina. Y pasamos al proceso de hominización. Cuidado, que hominización no es lo mismo que humanización. Hominización se dice el proceso por medio del cual se llega al ser humano en su aspecto acabado. Es decir, la hominización es el proceso evolutivo que se sigue a partir de los animales primitivos hasta la aparición del Homo sapiens. Las características, como ya sabéis, de este proceso son el bipedismo, la liberación de las manos, la cerebración, el aumento del volumen del cráneo, el nacimiento inmaduro. Ojo con el tema del nacimiento inmaduro, porque eso va a hacer posible que determinadas habilidades sociales como la empatía, la asertividad o incluso el afán altruista se fundamenten justo en ese punto del nacimiento inmaduro. El ecumenismo o capacidad de reunión de todos los individuos en determinadas zonas, etc. Y nada, pues esto es lo que habría que decir sobre esta primera parte del evolucionismo en general, y que seguramente que la mayoría de vosotros ya lo sabía. Vale, pues os citamos para la próxima ya, en breve. Muchas gracias. Chao.